Pregunta 3. Una persona está de pie con las manos a sus costados sobre una plataforma que gira a una tasa de 1,30 revoluciones por segundo. Si la persona, como te dice, que eleva los brazos a una posición horizontal de la figura 1, la rapidez de rotación disminuye a lo que sería 0,80 revoluciones por segundo. Bueno, como tal la pregunta nos pide, ¿por qué la rapidez de rotación al final disminuye? Esto ocurre básicamente por el principio de conservación del momento angular. En este caso, no hay torques externos netos, y por ende el momento permanece constante. Bueno, para este caso sería así, pero momento angular es igual a momento de inercia multiplicado por lo que es la velocidad angular. Pero en sí, para este caso lo que ocurre es que, como tal, el momento angular permanece constante, pero lo que va a cambiar es el momento de inercia. El momento de inercia va a aumentar y la velocidad angular va a disminuir. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre básicamente porque, primero explicaríamos, como tal la persona está rotando en el eje Y. Aquí ocurre lo que es la rotación. Pero hay un problema. El momento de inercia es, por definición, básicamente cuando cierta masa en un eje es lo que es necesario para que ésta va a rotar sin que surja un cambio. Pero en este caso, la masa completamente ya no está en el eje Y. Ahora está en el eje, una parte de esta masa, de la de los brazos, en el eje X. Si queremos que se siga manteniendo esto, vamos a tener que aumentar como tal el momento de inercia. Pero si aumentamos dicho momento de inercia, para que se permanezca constante este momento angular, lo más lógico sería que al final la velocidad angular va a disminuir. Bueno, B. ¿En qué factor cambia su momento de inercia? Bueno, aquí lo que tenemos es la fórmula de acá, pero ya para caso 1, caso 2, tipo inercia 1 por velocidad angular 1 es igual a inercia 2 por velocidad angular 2. Haríamos tipo inercia 2 sobre inercia 1 es igual a velocidad angular 1 sobre velocidad angular 2. Aquí sería 1,30 sobre 0,80. Esto nos daría 1,625. Este es el factor en el cual cambia el momento de inercia final. En el ejercicio 4 nos dan una rueda de masa de 5 kilogramos de diámetro de 0,40 metros, que sería un radio de 0,20 metros, una frecuencia inicial de 1,5 revoluciones por segundo, una arcilla de masa de 3,1 kilogramos de radio de 8,0 centímetros, que en metros sería 0,08. Hallamos el momento de inercia. El de la rueda sería 1 sobre 2 por la masa por el radio al cuadrado, que nos daría 0,10 kilogramos por metro al cuadrado. Luego hallamos el de la arcilla, que sería lo mismo, solamente cambiando los datos de masa y de radio, que nos saldría 0,009. Luego hallamos su aplicación en la conservación, que sería el momento de inercia de la rueda por la frecuencia inicial, que sería igual a la suma de momentos de inercia por la frecuencia final. Reemplazamos 0,10 por 1,5 igual a la frecuencia final por 0,10 más 0,009, que nos quedaría, que sería igual a 0,15 sobre 0,109, y nos saldría 1,36 revoluciones por segundo. Buenos días, profesor. Voy ahorita a dar el ejercicio 5. Un disco uniforme da vueltas a 2,4 revoluciones alrededor del segundo alrededor de un perno sin fricción. Una barra no rotatoria de la misma masa que el disco y longitud a igual diámetro del disco se suelta sobre el disco que gira libremente, acá como vemos en la figura 2. Entonces damos una vuelta alrededor del perno con sus centros superpuestos. ¿Cuál es la frecuencia angular en revoluciones por segundo en la combinación? Primero tenemos que hallar el momento, comparar inercia, momento inicial y momento de inercia final para sacar las relaciones. Luego tenemos que el momento de inercia inicial del disco solo sería un medio de masa por radio al cuadrado, si es que gira sobre su propio eje.
Y tenemos que el largo de la barra es igual a 2, el diámetro del disco, que sería 2 radios. Y luego tenemos momento de inercia de la barra desde el centro, sería un doceavo de masa por su longitud al cuadrado, que tendríamos que sería un doceavo de masa por 4 radio al cuadrado, que sería un tercio de masa por radio al cuadrado, que es la inercia de la barra. Y el momento de inercia final sería la inercia inicial más la inercia de la barra, que tenemos de que sale la inercia final de 5 sextos de masa por radio al cuadrado. Luego tenemos el momento angular inicial, que sería la inercia inicial por la velocidad angular. Hallando los datos tenemos, y también tenemos de que la velocidad angular sería 2,4 revoluciones por 2pi, que sería un giro entero, una revolución entera. Y luego tenemos momento angular final, que es inercia final por la velocidad angular final. Y luego tenemos que sería 5 sextos de masa de la inercia final multiplicado por la velocidad angular final, que sería la constante revolución multiplicado por 2pi. Luego comparamos e igualamos y tenemos de que las revoluciones finales serían 1,44 revoluciones por segundo. Bueno, en la solución de los problemas 7 y 8 de la semana número 13 del grupo número 3, voy a explicarles el problema número 7, en el cual tenemos dos discos que van a acoplarse. Primero, el disco A es de 6 kilogramos y de un radio de 0.6 metros. Acelera desde el reposo hasta 7.2 radianes en 2 segundos. Tenemos que calcular su momento de inercia como si fuera un disco sólido. Es un medio por la masa del radio al cuadrado. Esto nos da 1.08 kilogramos al cuadrado. Su cantidad de movimiento angular es entonces 1.08 por 7.2. Eso nos da 7.78 unidades. La torca necesaria para acelerar el momento de inercia por la aceleración angular. Y la aceleración angular es 7.2 entre 2, o sea que es 3.6 radianes por segundo al cuadrado. Así que la torca es 1.08 por 3.6, que aproximadamente es 3.89 newtons por metro. Luego el disco B de 9 kilogramos, que inicialmente está en reposo, se deja caer sobre A y se acoplan. Como no hay torcas externas, el momento angular total se va a conservar. El momento de inercia de B también es un medio por 9 por 0.6 al cuadrado. Eso nos va a dar 1.62 kilogramos por metro cuadrado, sumando ambas. El momento de inercia total sería 2.70 kilogramos por metro cuadrado. El momento angular del inicial es solo el de A, que es 7.78, y después de acoplarse es el total por la nueva velocidad angular, igualando 2.70 por omega al cuadrado es igual a 7.78. Así que omega al cuadrado es igual a 7.78 dividido entre 2.70, y esto nos da aproximadamente 2.88 radios por segundo. Ahora en el problema número 8, que tenemos una partícula de 2 kilogramos en el plano Y y Z, diré X y Y. Su vector posición tiene una magnitud de 3 metros, un ángulo de 45 grados, así que la componente en X y Y, su velocidad es 4 metros por segundo a 30 grados. Aquí se ven sus componentes en esta gráfica. En el momento angular respecto al origen es m por el producto en cruz de su radio y su velocidad. Calculamos sus vectores. Como se ve en este problema, la magnitud es 6.21 y la dirección es perpendicular al plano hacia adentro, o sea en el eje Z negativo. Luego la torca, la fuerza también es de 2 newtons a 30 grados. Vemos aquí sus componentes. La torca es R cruz, al igual que antes, pero en este momento cambió, que la fuerza es 2.1213 por 1 menos 2.1213 por 1.732.
Esto nos da 2.2 de 13 menos 3.674, o sea, es un total de menos 1.5527 newtons por metro. Magnitud 1.55 newton por metro. La dirección también del eje X del eje Z es negativo. Así que tanto el momento angular como la torque apuntan hacia el centro adentro del plano. Fin. Buen día a todos. Hoy voy a estar resolviendo un ejercicio de la clase 13, momento angular. Vengo de parte del grupo 4. Soy el alumno Rodríguez Radio Sebastián. Y el enunciado indica: en un instante la fuerza F, que es 4J, actúa sobre un objeto de 0.25 kilogramos, que tiene un vector posición de R equivalente a 2i menos 2k metros, y vector de velocidad equivalente a menos 5i más 5k sobre el origen y en notación unidad vector. Entonces nos piden cuál es el momento angular del objeto y el momento de torsión actuando sobre el objeto. Este es un problema para hallar el momento de la fuerza, el torque, y además el momento angular. Ya he graficado acá lo que serían siendo los vectores con GeoGebra. Como se puede observar, los colores corresponden al tipo de vector que es la fuerza 4J apuntando en el eje Y, por ejemplo. Y M, al ser una escalar, no aparece acá. Ok, primero nos piden el momento angular. Como ya sabemos, el momento angular se puede calcular de esta forma. Al menos vectorialmente es el producto vectorial de el vector posición por el vector del momento, que equivale a masa por velocidad. Acá ya lo he puesto ya, y su equivalencia sería vector posición, que ya tenemos de dato, por la masa por la velocidad. Entonces solo ponemos los datos acá. Y esto nos saldría. Puedo operar. Bueno, podríamos hacerlo de dos formas. De forma escalar, tendríamos que usar el seno, multiplicar y aplicar el seno para que el vector posición y el momentum hagan un ángulo de 90. Esa es la menor dirección, el brazo básicamente. Pero como estamos usando vectores y vamos a aplicar la multiplicación vectorial, entonces vamos a utilizar matrices para ello. Y acá está representado. Acá las constantes de los ejes. Acá está lo que sería el vector posición, que no tiene una componente en Y. Y acá está el vector del momento. Bueno, para resolver esa matriz se va a aplicar la regla de Sarrus para simplificar las cosas. También se pueden utilizar otros métodos, pero me he encantado por este por ser más rápido. El algoritmo, un algoritmo más rápido, donde solo tengo que copiarlos, esta barra, estas dos barras, y luego calcular sus diagonales. Y luego sumarlas, básicamente, como se puede ver acá. Suma estas diagonales menos estas diagonales. Y eso he hecho. Como pueden ver, he multiplicado y por 1.25, pero como está multiplicado por 0, 0. Igual acá aparece lo mismo, 0. En este caso, con J sí, 2.25 al multiplicar toda esta línea. Y lo mismo hacemos del otro lado. Al final, al restar, saldrían términos iguales y nos daría 0. ¿Y por qué no sale 0? Bueno, tiene sentido porque al ser los dos, en un principio vectores antiparalelos, la velocidad y acá tenemos la posición, entonces su producto vectorial nos saldría 0, al ser antiparalelos. Ahora, en la parte B nos piden el momento de fuerza o torque. Como ya sabemos, el torque se puede calcular de una forma como la distancia, la mínima distancia, por la fuerza. Eso sería escalarmente. Otra forma sería esta fórmula, R por F por el seno. Pero vamos a hacerlo vectorialmente.
Entonces vamos a utilizar de nuevo matrices. Eh, ya tenemos la posición y el vector fuerza, que solo sería 4J en la posición del eje Y. Ponemos los datos acá. Aplicamos de nuevo la regla de Sarrus para matrices, sumando las diagonales de la izquierda y restando las de acá. Al final, multiplicando todo esto, nos saldría que el torque equivaldría a menos 8i más 8k, que sería la respuesta final a esta segunda interrogante. Sería básicamente una representación así. La fórmula fueron sacados de referencia del libro de Física General de Urbano Ercillas. Buenas tardes compañeros. El problema 1 te pide la cantidad de movimiento de una bola de masa de 0,210 kilogramos, de un radio de 1,10 metros y una velocidad angular de 10,4 radianes por segundo. Bueno, la cantidad de movimiento es igual a la inercia por la velocidad angular. Y la inercia es igual a masa por el radio al cuadrado. Entonces primero hallamos la inercia. Y bueno, la inercia es igual a la masa, que es 0,210, por el radio al cuadrado, que es 1,10 al cuadrado. La inercia nos saldría, operamos y la inercia nos saldría 0,254 kilogramos por metro al cuadrado. Y entonces para hallar la cantidad de movimiento angular, sería igual a la inercia por la velocidad angular, que saldría 2,64 kilogramos metro cuadrado por segundo. Buen día, profesor, compañeros. Voy a exponer el primer ejercicio de la semana 3 de momento angular. Mi nombre es Jesús Cisneros y el problema nos indica, bueno, nos solicitan saber cuál es la cantidad de movimiento angular de una bola de 0,210 kilogramos que gira sobre el extremo de una delgada cuerda en un círculo de 1,10 metros de radio y una rapidez angular de 10,4 radianes por segundo. Entonces, primero sacamos los datos que tenemos en el enunciado. Masa 0,210 kilogramos, radio de 1,10 y la rapidez angular de 10,4 radianes por segundo. Para hallar el momento, la cantidad de movimiento angular, vamos a tener que multiplicar el momento de inercia por la rapidez angular. Entonces, primero hallamos el momento de inercia. Para eso, bueno, sabemos que el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado. Reemplazamos los valores que ya tenemos, solamente operamos 0,210 por 1,10 al cuadrado. Como resultado tenemos que el momento de inercia es 0,2541 kilogramos por metro cuadrado. Y ya con eso podemos hallar lo que nos están solicitando, el momento angular, que sería el momento de inercia por la rapidez angular.
una multiplicación simple y en conclusión tenemos que el momento angular es 2.64 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Bueno, el problema nos da una varilla que está en reposo, ¿no? Con su axis en el punto medio y una bala golpea el extremo derecho, ¿no? Con un ángulo de teta. Entonces, aunque la masa de la varilla es de 4 kilogramos, la longitud es de 0.5 metros, la masa de la bala es 3 gramos, el ángulo con el que choca es de 60 y esta es la velocidad angular después de que la bala ya haya chocado, ¿no? Con el extremo de la varilla. Bueno, aquí vamos a usar cantidad de momento angular. Y al inicio solamente va a ser de la bala, ¿no? Pero el ángulo va a ser la distancia va a ser esta de aquí, ¿no? Que es L medios por el seno de teta. Entonces sería masa por L medio seno de teta por la velocidad. Luego, para la cantidad de momento angular final, recordemos que el problema nos dice que la barra se va a quedar incrustada, entonces va a ser para todo el sistema completo. Es la inercia de la bala más la inercia de la varilla por la velocidad angular final, ¿no? Entonces aquí ya solamente la inercia de la bala va a ser masa por la distancia, ¿no? Hacia el centro al cuadrado, que va a estar aquí la bala, pues. Y la varilla es bien, bueno, por fórmula es m por l al cuadrado sobre 12, ¿no? Porque está girando en el medio por la velocidad final, angular final. Bueno, luego despejamos la velocidad y ya ahí reemplazamos con los valores, pues. No, la masa de la bala es 3 gramos por L al cuadrado sobre 4. Igual aquí que la masa de la barra es 4 por 0,5 al cuadrado sobre 2 por 10 que nos dan aquí de dato. Igual abajo, ¿no? Como es de la bala por seno de 60, que es el ángulo que nos han dado también. Entonces la velocidad nos va a dar 12,1289 metros por segundo. Luego vamos con el problema 15, que nos dicen, bueno, que tenemos una barra especial y tenemos dos bloques de masa M. Y como tenemos una masilla de masa M mayúscula que va a chocar acá con una velocidad constante, ¿no? Y la barra es L, pues. Aunque los bloques que están a los extremos pesan 2 kilogramos, la longitud 0.5 de la barra, ¿no? El peso es despreciable. Y la masa de la arcilla, su peso es, bueno, la masa es 50 gramos. Y la velocidad con la que va a chocar es de 3 metros por segundo. Igual hacemos cantidad de movimiento angular, la inicial, que solamente va a ser de la masilla, de esta acá, porque esto está en reposo, no se mueve. Y al final, como se va a quedar pegado, hacemos la inercia total, ¿no? Que es tanto de este bloque como el de la... No, esto de aquí quiere decir que es estos dos. Y esto que es esta parte aquí, ¿no? Por la velocidad final angular, ¿no? Reemplazamos y nos va a salir que la velocidad angular final es 0.148 radianes por segundo. Luego nos piden la relación que hay entre la energía mecánica final con la inicial. Entonces, en la final, como ya va a tener una velocidad angular, no vamos a enviar así la energía mecánica, y abajo, bueno, al inicio solamente es esta la que tiene energía, ¿no? Porque es velocidad y está en reposo. Entonces es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Como es el sistema, ya tenemos aquí el valor, ¿no? El valor es este de aquí. Sería un medio por esto, por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Que ya habíamos ahí anteriormente. Sobre un medio, este es el peso de la arcilla.
por la velocidad al cuadrado, ¿no? Nos va a dar que están en una relación de 0.0123. Bueno, y luego nos dicen a ver un momentito. Luego nos dice en la 15, en la parte 3, que de lo que estaba así se va a detener aquí por un momento. Nos piden calcular, nos piden en qué ángulo gira el sistema antes de que se detenga momentáneamente. Entonces, como les había dicho, de lo que estaba así, va a girar un ángulo de teta. Entonces va a ser la diferencia de potencial que hay aquí, que vendría a ser la inicial que tenemos de aquí, ¿no? Y la final, ¿no? Que va a ser ya cuando ha bajado. Entonces, como ya tenemos la inicial, que es esta, y la final, que vendría a ser aquí, también contaría la masa de los bloques, ¿no? Que es m, pero el trabajo que se realiza aquí se va a compensar con el que hizo acá. Entonces no usamos, solamente usamos el de la masilla, ¿no? Entonces reemplazamos el puesto de gravedad 10, 0.05 kilogramos, que es el peso de la masilla, por la gravedad, por la altura, ¿no? La altura es, con respecto a teta, digamos, ¿no? Es L medio coseno de teta, que es 0.5 entre 2 por el coseno de teta. Y nos va a dar que el ángulo es 12.